Hola, ¿qué tal a todos nuestros oyentes? ¿Cómo están? Un saludo enorme para todos ustedes hasta el lugar donde nos estén escuchando y muy especialmente a la doctora Araceli Nieto León, catedrática de la asignatura Legislación Educativa y la responsable de que estemos explorando esas nuevas formas de transmitir el conocimiento. Y bueno, es que, pues en serio, actualmente tenemos una cantidad impresionante de aplicaciones y herramientas tecnológicas que no solo apoyan al docente y al alumno, sino que pues también nos permiten enseñar, nos permiten aprender y compartir todo lo que deseemos. Y es que también recordemos que la educación pues se debe al futuro, se está planeando para el futuro. Y es por ello que para llegar a ese futuro, para poder planearlo correctamente, debemos entender primero nuestro pasado, entender nuestra historia y lo que nos hace ser lo que somos. Y es así como les saluda su amigo Gilberto Eduardo Domínguez y junto a mis compañeros, que ya les voy a presentar en un momentito más, les damos la bienvenida a este espacio donde estaremos conversando sobre un tema pues no solamente interesante, sino imprescindible para poder entender los cambios, la historia y todo aquello que moldeó la educación mexicana actual. Y me refiero, por supuesto, al Estado mexicano y la política educativa desde 1946 hasta la actualidad. Así que sin más preámbulo, es momento de dar inicio con este podcast. Bueno, muy bien, y para dar inicio a nuestra charla el día de hoy, hablaremos del primer periodo que nos compete. Este periodo abarca de 1946 hasta 1952, con la creación de uno de los emblemas de la educación superior en México y Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Y por supuesto, hablo de la ciudad universitaria de la máxima casa de estudios de los mexicanos, la UNAM. Pero bueno, para hablarnos de ese periodo, quiero darle la bienvenida a nuestra compañera y amiga Azucena Flores. ¡Que suenen los aplausos! Bienvenida, Susi. Un enorme placer contar contigo en este momento y sobre todo para platicar sobre este tema tan importante para la educación en México. Susi, la ciudad universitaria, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Como bien mencionas, la ciudad universitaria es conocida hoy en día como la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es considerada como una de las mejores universidades del país, teniendo en cuenta que fue uno de los mejores proyectos del presidente de la República de esos años. Bien, y qué bueno que tomas ese tema de la construcción, porque, bueno, aquí me surge una pregunta que me gustaría que todos escucháramos, bueno, la respuesta, y es, ¿cómo y cuándo es que se da inicio con la construcción de la ciudad universitaria? Todos sabemos que es un preámbulo para las grandes universidades en nuestro país, pero ¿cómo se origina? Así es, Eduardo. Mira, es curioso mencionar que la idea de construir esta ciudad universitaria surge en el año de 1928 a través de una tesis de arquitectura, la cual esta fue elaborada por Mauricio de María y Campos y por Marcial Gutiérrez Camarena, en donde ellos en un principio pretendían construir esta universidad en lo que es Huipilco, México, pero en el año de 1943 deciden cambiar el lugar a donde actualmente se encuentra, que es en el Pedregal San Ángel. Las áreas con las que inició esta ciudad universitaria fue con las áreas de humanidades, ciencias, artes y ciencias biológicas. También tenía lo que es un campo deportivo, una torre de ciencias, estacionamiento, niveles y pórticos, las cuales fueron los primeros edificios con los que dio inicio esta ciudad universitaria. También es importante mencionar que esta ciudad universitaria fue inaugurada en 1952 por el presidente Miguel Alemán Valdés. Oye, pues qué interesante lo que nos estás platicando, Susi, y es que, pues definitivamente creo que son de esos pequeños detallitos que han hecho a la UNAM una de las mejores universidades de nuestro país y pues que también ha sido ejemplo, ¿no? Para todas las universidades de nuestro México, ¿no? Y pues incluyendo también a nuestras universidades a la UJAT y a la Universidad Maya, que por supuesto a la que pertenecemos orgullosamente también. Y bueno, pues vamos a dar un pequeñísimo salto en el tiempo y vamos a llegar hasta el periodo de 1952 a 1964 con el plan de 11 años y los libros de texto gratuitos, Susi. Pues mencióname a ver, ¿qué nos puedes hablar acerca de esos acontecimientos tan importantes para nuestro país?
Ok, ese año fue muy importante, o ese periodo fue muy importante porque efectivamente se suscitaron muchos acontecimientos. Uno de ellos fue que en el año de 1952 fue conocido como la consolidación educativa. Y mientras que en 1958 se lanza el proyecto del Plan de 11 años, en el cual se propuso el Plan Nacional de Expansión y Mejoramiento de la Enseñanza Primaria, además de implementar un programa de alfabetización. También en 1959 se forma la Comisión Nacional de los Libros de Texto y fue en 1962 cuando la Conalitec utilizó la obra de Jorge González Camarena como portada de los libros de texto de ese entonces, considerado como la patria. Este estaba formado por una mujer morena indígena agrícola y en las imágenes se mostraban industrias, cultura, escudo, la bandera nacional y a fue lo que es un libro. El libro fue un producto de la tierra en el pasado, presente y futuro. Y por último, en el año de 1963 comienza lo que es la enseñanza primaria a través de los carros ferrocarrileros con temas exclusivos de lo que es la superación para las personas, con temas como son refrigeración, electricidad, telégrafos y frenos de aire. Oye, pues qué padre, eso sí, fíjate que me quedo y hago un pequeño paréntesis con la parte de los libros de texto gratuito, porque definitivamente, ¿cómo ha ayudado a la educación en nuestro país? Donde ya los niños pues tienen acceso completo a los libros, a la educación, al conocimiento, sin necesidad de estar comprando material, ya lo tienen, ¿no? Ya el gobierno se los da, con sus altibajos y todo, porque todos los libros de texto gratuito han tenido muchísimas críticas a lo largo de la historia, pero bueno, a final de cuentas ha sido una ayuda bastante impresionante para todos. Susi, muchísimas gracias por haber platicado con nosotros y mientras nosotros vamos a hacer un corte en el tiempo y volvemos con mucho más en este podcast. Estás escuchando el podcast El Estado Mexicano y la Política Educativa desde 1946. Bueno, estamos de regreso y ya hablamos de la ciudad universitaria, el plan de 11 años y los libros de texto gratuito. Pero para cambiar un poco de tema, recibo con mucho gusto vía telefónica a mi compañero José Luis Cerón, que viene con todo para ilustrarnos sobre el conflicto universitario de 1968. Gracias por recibir nuestra llamada, compañero Cerón, ¿cómo está? ¿Qué tal, Eduardo? Bien, te quiero comentar algo acerca del movimiento del 1968. Fue un movimiento social en el que además de estudiantes de la UNAM, participaron también del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Autónoma de Chapingo, de la Universidad Iberoamericana, de la Universidad La Salle, entre otros. Siendo presidente el licenciado David Díaz Ordaz, surge este movimiento donde estudiantes se rebelan en contra del mal gobierno, organizando un mitin el día 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, y el gobierno reacciona con tanques, rifles, etc., para su disolución. Cabe mencionar que con anterioridad se habían presentado enfrentamientos, sin embargo, ninguno de la magnitud del ya no tan cercano 2 de octubre. Se tienen como principales causas la represión social por parte del gobierno, deterioro del sistema educativo en cuanto a la enseñanza profesional, revisión y actualización de programas, falta de libertad democrática y autoritarismo del gobierno, entre otras cosas. Qué interesante lo que nos comenta, pero también nos gustaría saber las consecuencias posteriores a este conflicto y pues bueno, las estrategias en materia educativa que el gobierno empleó para la reconciliación con la sociedad. En el caso de las estrategias que el gobierno empleó para reconciliar a la sociedad, pues una de ellas fue el populismo, en el cual las promesas a los grupos sociales pues decían que iba a haber buen trato a los intelectuales, disminución de las represiones, etc. El otro punto, pues el déficit del presupuesto con endeudamiento externo, que hasta la fecha ya ven cómo anda la deuda, ¿verdad? Que no disminuye, sino cada vez aumenta.
Y bueno, cambiando de tema, porque ya nos estamos alargando un poquito, y posterior a este periodo es que se promulga la Ley Federal de Educación bajo el mandato de Luis Echeverría, que según la página del Congreso, dicha ley adoptó la definición de educación como institución del bien común y organizó al sistema educativo nacional para establecer nuevas bases que impulsaran los derechos que todos los habitantes del país para recibir educación con las mismas oportunidades. Pero aquí la pregunta detonante es, ¿cuándo nace esta ley? Eduardo, con respecto a la reforma educativa, la llamada Ley Federal de Educación nace en el periodo del presidente Luis Echeverría Álvarez, exactamente pues, el 27 de noviembre de 1973, que sustituye a la Ley Orgánica de Educación Pública de 1941. Y aunque fue sustituida en 1993 por la Ley General de Educación, fue la Ley Federal quien trazó los lineamientos adicionales y filosóficos de dicha reforma. Oh, muy interesante. Me gustó mucho lo que nos acaba de comentar. ¿Hay algo más que nos quiera comentar al respecto de esta Ley Federal de Educación? Sí, Eduardo. Las consecuencias que se tuvieron posteriores al conflicto, pues las que más se pueden hacer mención, el ambiente de tristeza que había de parte de las personas, ¿no? Por todos sus amigos y compañeros que habían perdido. Las críticas negativas al gobierno lo etiquetaron como represivo y autoritario. Pues también los desaparecidos, pues que muchos no los encontraron. Y aparte de eso, todos los cadáveres, que nunca se manejó una cifra oficial que hayan sido 5, 10 o 20, sino que pues no se desconoce exactamente el número de las personas que fallecieron porque los recogían y los desaparecían. Excelente, maestro. Muchísimas gracias, maestro Cerón. Gracias por recibir nuestra llamada. Y ya para concluir, como comentas, pues en el año lectivo del 74 al 75 no se alcanzaron a inscribir a 158.480 niños por falta de escuelas. Se necesitaban un promedio de 3.962 aulas y un incremento de 9.000 maestros para llevar a cabo bien el año lectivo, pero pues había escasez de esta situación y por tanto fue a lo que se debió también el endeudamiento externo. Muy interesante todo lo que nos platicó en ese momento y pues bueno, nosotros vamos a hacer un pequeñísimo corte, un pestañeo y volvemos. Estás escuchando el podcast El Estado Mexicano y la política educativa desde 1946. Pues bien, esos temas están, como dirían en inglés, están on fire, están que arden, pero bueno, están buenísimos y por supuesto que pues no podemos dejar de platicar sobre la educación para el desarrollo y la creación de la Universidad Pedagógica Nacional. Y pues de estos temas viene a platicarnos nuestra compañera Mariana Jimena Pérez, a quien recibo con muchísimo gusto. Jimenita, ¿cómo estás? Hola Eduardo, compañeros, es un gusto para mí hoy estar aquí compartiendo este espacio con ustedes. Claro, la creación de la Universidad Pedagógica Nacional fue un paso adelante en la educación superior que el entonces presidente López Portillo creó para el beneficio de todos los jóvenes. Oye, qué bueno que tocas ese tema porque pues sí, nos surge una pequeña duda tomando en cuenta que pues, es una universidad también muy icónica de nuestro país. Hace unos momentos platicábamos sobre la UNAM, considerada la mejor universidad del país, pero la Universidad Pedagógica Nacional pues, no se queda atrás. ¿Cuándo fue creada esa universidad, Jimena? Gil, la Universidad Pedagógica Nacional fue fundada el 28 de agosto de 1978, como ya lo mencioné, fue por medio de decreto presidencial del licenciado José López Portillo. Bien. Como una universidad presencial que otorgaba educación presencial para todos los jóvenes y posteriormente se implementó un programa de licenciatura bajo la modalidad del sistema escolarizado. Uy, qué bien. Y un año después inicia sus funciones en el sistema de educación a distancia, lo anterior para tener un mayor alcance y más alumnos tuvieran acceso a una educación pues, de nivel universitario. Oye, qué padre. Y pues aquí surge otra preguntita. ¿Cuál era el objetivo fundacional de esta universidad? Mira, su creación buscaba profesionalizar al magisterio de educación básico a través de una educación universitaria,
porque como sabemos los aspirantes a recibir una formación básica tenían que cursar solamente la escuela normal y esta solo fortalecía la línea didáctica e instrumental y no tanto la pedagogía, la cual está enfocada en la reflexión y la crítica del propio sistema educativo. Wow, qué interesante lo que nos estás platicando. Pero bueno, de ahí, de hablar de la Universidad Pedagógica Nacional, llegamos también hasta 1982 con una grave crisis económica y dentro de esa crisis económica también la tan famosa revolución educativa, que según mi investigación, porque también hice mi tarea, se fundamenta en 6 objetivos. El primero, elevar la calidad a partir de la formación integral de los docentes. También racionalizar el uso de los recursos y ampliar el acceso a servicios, dando prioridad a las zonas y a los grupos desfavorecidos. También tenía como objetivo el vincular la educación con el desarrollo, regionalizar la educación básica y normal y desconcentrar la superior, mejorar la educación física, el deporte y la recreación y finalmente hacer de la educación un proceso participativo. Pero adicional de esos 6 objetivos, surge la pregunta de cuáles fueron los motivos reales que dieron origen a esa revolución. Bien, Lalo, la verdad me gusta la manera en que relacionas lo que tiene que ver con la Universidad Pedagógica Nacional con la revolución educativa y sí, va de la mano porque con los cambios que se tuvieron en el sistema educativo en los años anteriores, con el entonces presidente Miguel de la Madrid y su secretario en turno, Eroles, considera importante el transformar y cambiar las formas de enseñanzas. Su principal motivo de realizar esta revolución en educación fue la necesidad de renovar la moral de la sociedad, la cual había cambiado para este tiempo. Luego el profesionalizar, como mencionaste, en uno de los fundamentos de la revolución educativa, al docente para modificar las formas que se enseñaba y finalmente descentralizar la vida nacional y la democratización de estos momentos. Oye, qué bueno, muy interesante todo lo que nos planteas y pues definitivamente ese tipo de revoluciones educativas deben de seguir prevaleciendo para poder adaptarnos a las nuevas generaciones, ¿no? Así es. Y no sé si sabían que el periodo de 1978 y 1988, que estamos hablando de los sexenios, de López Portillo y Miguel de la Madrid, se le llamó la década perdida en la educación de México. Porque durante este periodo los libros de texto no tuvieron transformaciones ni se reformaron y se intentó desaparecer las normales rurales y hubo una notoria deficiencia en la calidad educativa. Híjole, hubiera sido un desperdicio completo el que desaparecieran las normales. Wow, qué impresionante realmente, pero qué bueno que nos traes ese dato porque pues es cultura general también, es poder aprender, poder saber de todo esto. Jimena, muchísimas gracias por tu gracias a ti por invitarnos aquí a este espacio. Muchísimas gracias, Jimena. Y mientras esperamos a nuestro próximo compañero, hacemos otro pequeño, minúsculo break y volvemos. Estás escuchando el podcast El Estado Mexicano y la Política Educativa desde 1946. Ya estamos de regreso y pues no se me desesperen que ya falta muy poco para terminar ese podcast, pero pues no podemos terminarlo sin antes platicar sobre unos temas que definitivamente consolidaron la educación mexicana contemporánea. Y pues para ello, pues quién mejor que mi compañero Luis Ángel Quiñones, quien viene a conversar primero sobre la modernización educativa, los cambios al artículo 3º constitucional y la Ley General de Educación. Todo esto en el periodo de 1988 a 1994. Maestro Quiñones, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está, maestro? Hola, ¿qué tal, Eduardo? Me da mucho gusto estar aquí este día realizando este podcast. Muy interesante el tema que estamos tratando. Sí, ¿verdad? Y pues la verdad que estamos muy contentos y emocionados platicando sobre ese tema que nos ha parecido bastante interesante. Ya hemos estado platicando con algunos otros compañeros sobre los periodos anteriores al que usted nos va a comentar hoy. Y pues bueno, la verdad que sí, cómo se fue modernizando la educación en nuestro país a lo largo del tiempo. Pero bueno, a lo que vamos. Mi pregunta principal ahorita es, ¿cuáles son los cambios importantes que se dieron en el Plan Nacional durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, maestro? Fíjate que aquí hay algo muy interesante, que en este periodo hubo un cambio interesante en lo que es el proceso educativo.
En el Plan Nacional de Desarrollo, él menciona mejorar la calidad de la educación y sus servicios de apoyo. Menciona 4 ejes estratégicos. Si me permites mencionártelo rápidamente así. Claro que sí. Conservar y fortalecer las instituciones democráticas. Bien. Vencer la crisis. Recuperar la capacidad de crecimiento y por último iniciar los cambios cualitativos. Ya no en la parte cuantitativa, sino cualitativo. Ya. Y bueno, y como dato interesante, aquí con Carlos Salinas inicia lo que es el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y se adhiere a lo que es la Secretaría de Educación Pública. Ah, qué bien. Y pues bueno, muy interesante lo que nos comenta, pero permítame dar un saltito hasta 1994 con el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, pues donde se plantean también algunos postulados muy importantes respecto a la educación del país. Mi duda aquí es precisamente sobre las obras más sobresalientes que hubieron durante su periodo de gobierno. Fíjate que con con Ernesto Zedillo, aquí hubo cambios significativos. Él siguió haciendo su trabajo con su antecesor. Carlos Salinas, ¿verdad? Exactamente. En este periodo del proceso de federalización, además de consolidarse en el nivel básico, se extendió hacia los siguientes niveles. Que permitió avanzar hacia la coordinación integral de sistemas educativos por parte de los gobiernos estatales. Y bueno, dentro del plan de desarrollo de Ernesto Zedillo podemos destacar la ampliación de la ley por igual y la justicia, que era solución a los conflictos que existían. Tú sabes que cuando en la época de Carlos Salinas hubo mucho conflicto en la parte. Así es, entonces aquí Ernesto Zedillo pues ayudó muchísimo a darle solución a los conflictos. Otra parte del plan de desarrollo es intensificar la participación ciudadana en la democracia. Aquí empieza a sobresalir un poco esa parte de los ciudadanos, a rescatar sobre todo la opinión de los ciudadanos. Bien. Y también la ampliación de la equidad y la justicia para todo el país. Oye, qué bien. Me encantó lo que nos está comentando. Sí, mira, aquí también otra parte es que los recursos federales se hicieron más, hubo muchos recursos federales más para todo el país, o sea, se amplió esa parte y sobre todo para la parte de la educación, hubo mucho recurso económico para la parte de educación. Sabemos que actualmente ahorita, pues el recurso ha bajado, hay muchas instituciones de educación superior sobre todo, pero ha bajado el recurso en esta parte y se transfirieron más recursos federales a los municipios. La matrícula escolarizada del Sistema Educativo Nacional llegó a cerca de 30 millones de alumnos. Sí, casi el 90% de ellos en instituciones públicas. Wow. Sí, y también hubo un aumento en la matrícula en zonas marginadas del país. Con Ernesto Zedillo hubo mucho apoyo a las cuestiones, a las escuelas indígenas. Órale, pues qué bien, y fíjese que qué importante realmente hablar sobre esto, porque pues son dos presidentes, tanto Salinas de Gortari como Ernesto Zedillo, que estuvieron envueltos en una gran polémica. De hecho, Salinas de Gortari todavía sigue envuelto en una enorme polémica. Así es. Y creo que no va a salir de esa polémica. Todo lo que se habla de él, los vínculos que ha tenido y que hacen que la gente hable mal de él, pero en cuestión de educación, aquí ellos son parteaguas exactamente de esta parte de la cuestión educativa. Hubo mucho impulso, mucho apoyo económico. Veíamos en los periodos anteriores que empezaron con los textos gratuitos. Claro. Entonces ellos impulsaron un poquito más la educación en nuestro país. Qué bien, qué interesante y qué padre, porque desde ahí fue donde empezó realmente la modernización de la educación en nuestro país. Maestro Luis, muchísimas gracias por su intervención. Pues ya estamos a nada de concluir con ese tema tan interesante, pero aún falta un pequeño detallito más, así que no se lo pierdan. Estás escuchando el podcast El Estado Mexicano y la Política Educativa desde 1946. Muy bien, y de esta forma llegamos pues a la época moderna, a partir del año 2000 y la llegada al poder de Vicente Fox Quesada, de la oposición al partido político que había gobernado México durante muchísimos años. Se tuvo una gran expectativa sobre lo que este cambio representaría para todos los sectores de la sociedad y definitivamente la educación esperaba un repunte en calidad, pero un repunte bárbaro. Y es más, tomando en cuenta que su lema decía que era una nueva propuesta de revolución educativa. Lo repito, nueva propuesta de revolución educativa. Él mencionó en alguna ocasión algo que impactó en su momento, y es que él dijo que no hay historia de éxito en ningún lugar del mundo que no esté sustentada de origen en una revolución educativa, que no esté sustentada de origen en la formación de capital humano. Esa frase definitivamente moldeó su estrategia educativa, buscando conectar la educación
con el desarrollo económico, con la formación de ciudadanos y de personas libres, con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre también, la formación en valores para la convivencia social y también Vicente Fox abogó por una educación pública, laica, gratuita, moderna y sobre todo de calidad. Al término de su mandato, pues recordemos, llega al poder Felipe Calderón y se topa con los resultados de la prueba PISA, que evalúa las competencias de los alumnos en lectura, matemáticas y ciencia. Pero, Dios bendito, se percata que México estaba en el lugar número 49 de 57. Un resultado de vergüenza y que demostraba que la política impulsada por Vicente Fox no había dado los resultados que realmente se esperaba. Posterior a estos resultados, pues ya se crea la famosa prueba enlace para poder obtener información del logro académico que los alumnos habían adquirido con respecto a los planes y programas de estudio que se estaban implementando. Sin embargo, recordemos que Calderón también creó algunas estrategias como la fallida Escuela Segura, el programa nacional de carrera magisterial, las becas para 1 millón que beneficiaba a aquellos estudiantes que deseaban ingresar a la universidad, y adicional a ello se creó la evaluación universal de docentes y directivos de educación básica, que recordemos que generó un montón de conflictos graves con los docentes mexicanos y especialmente con profesores oaxaqueños, y que definitivamente ensombrecieron la estrategia junto con otros altercados como el tan famoso movimiento Yo Soy 132, que exigía la democratización de los medios y el rechazo contundente a la candidatura de Enrique Peña Nieto como candidato en las elecciones presidenciales de 2012. Y aquí les va un pequeño dato curioso, y es que a pesar de todo ello, pues ganó la presidencia a pesar de todos los escándalos que hubieron a su alrededor. Gana la presidencia y la joya de su corona fue la reforma educativa. Por cierto, ya aquí le decimos bye bye a Felipe Calderón y nos vamos rápidamente con Peña Nieto. Vamos a empezar. Los principales beneficios de la reforma educativa impulsada por el presidente Peña Nieto estaban fundamentados en 3 ejes principales. El primero, en la creación del servicio profesional docente. El segundo, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Y el tercero, en la autonomía de gestión de las escuelas. Dicha reforma buscaba elevar la calidad y los resultados del sistema educativo nacional para un correcto desarrollo constante del estudiante, donde el Estado garantice los materiales y métodos educativos, la infraestructura, entre otros múltiples aspectos. Fue realmente una reforma pues envuelta en muchas protestas por parte del magisterio y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que aseguraba que la reforma carecía de legitimidad porque nunca se consultó a la ciudadanía ni al Magisterio Nacional. Esta reforma, ya llegando a las épocas más contemporáneas, fue abolida por el actual presidente de México, por Andrés Manuel López Obrador, quien presentó su nueva reforma con cambios a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución, donde se hace obligatoria la educación inicial y la educación superior bajo el eje de la inclusión. Desaparecen los concursos de oposición para los docentes y crea los sistemas de mejora continua de la educación y para la carrera de los maestros. Con esto último, queda abrogada la Ley General de Servicio Profesional Docente y se extingue el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, organismo que logró su autonomía institucional apenas en el 2013 con la reforma educativa del expresidente Enrique Peña Nieto. Estás escuchando el podcast El Estado Mexicano y la Política Educativa desde 1946. Definitivamente, conocer y entender nuestra historia educativa es un enorme placer. Pero sobre todo, creo que nos deja muchas preguntas y cosas que pensar y reflexionar. Políticas educativas van, políticas educativas vienen, y así como el presidente Obrador llegó al poder y abolió la reforma educativa de Peña Nieto,
así puede venir el siguiente y abolir la actual. Creo que al final de esta historia, y es algo que siempre se platica, se comenta, todo está en nosotros, en los docentes. Nosotros somos quienes tenemos el poder de cambiar las cosas. Tal vez no desde un punto administrativo, pero sí desde nuestras trincheras. Desde las aulas podemos generar un gran impacto en la vida y en la formación de muchos jóvenes. Paulo Freire decía en una frase muy interesante que la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y es cuando ves la realidad y la responsabilidad que está en nuestras manos. Y quiero concluir con una frase de Henry Brooks Adams, el cual decía que los profesores afectan a la eternidad. Nadie puede decir dónde termina su influencia. Espero que hayan disfrutado este podcast tanto como nosotros disfrutamos hacerlo. Nos vemos hasta la próxima. Bye.